Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Pues Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. nadie te ama como yo. Buenos días, hermanos y hermanas, sean todos cordialmente bienvenidos y que el gozo del Espíritu Santo esté siempre en sus corazones, de manera especial a lo largo de este año litúrgico que hoy justamente empezamos con el tiempo del Adviento. Este tiempo en el que el Señor nos prepara a través de su santa palabra para que nuestros corazones estén bien dispuestos para la llegada del Señor, del Emmanuel, del Dios con nosotros, que se encarna para salvarte a ti, para salvarme a mí, para salvar a la humanidad entera con el sacrificio de su cruz. Vamos, sin más preámbulos, a dar inicio a este encuentro de hermanos y hermanas que nos reunimos en torno a la palabra de Dios, y para eso decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bondadoso Señor, queremos entregar a ti el inicio de este nuevo año litúrgico que nos permites vivir, cuando ya también toda la humanidad se prepara para vivir este tiempo especial del final del año. Queremos, Señor, reconocer que el amor tan grande que nos has tenido al enviar a tu Hijo Jesús nos lleva a nosotros a querer corresponder a tu amor. Queremos pedirte, Señor, que nos des generosidad en esta respuesta que te demos al amarte a ti, en la persona de nuestros hermanos y hermanas, en especial de los más necesitados y también de aquellos que tú nos has dado como parte de nuestra vida. Queremos, por tanto, encomendarte a nuestras familias. Queremos poner en tus manos la vida y el rol tan importante de papá en nuestros hogares. Que sean papás dispuestos no solamente a proveer el bienestar y el sostenimiento material, físico, para sus hijos y para su esposa, sino que sean también papás y esposos dispuestos a preocuparse constantemente por el fortalecimiento espiritual de quienes están encomendados a Él como cabeza de la familia. Queremos encomendarte a las mamás, estas mujeres que tienen un corazón muy parecido al tuyo, Señor, porque su amor es apenas comparable con tu amor divino. Queremos entregarte el corazón de esas mamás que se gastan y se desgastan por sus hijitos para que tengan siempre mucha sabiduría en la crianza de sus hijos y para que los acerquen a ti. En especial de aquellos hijos que no son tan fácilmente movidos por la autoridad de sus padres, concédeles de manera especial a las mamás esa capacidad para que con la ternura, pero también con la firmeza del amor, puedan hacer de sus hijos hombres y mujeres de bien. Te encomendamos, Señor, a los niños y a los jóvenes que hacen parte de nuestras familias. Te damos gracias por la generosidad con que has tú enriquecido la vida del hogar a través de la presencia de todos ellos. En medio de las circunstancias tan difíciles que viven en estos tiempos por tanta influencia negativa que encuentran en la escuela, en la sociedad, en las redes sociales, en los medios de comunicación social, permite, Señor, que encuentren todos estos niños y jóvenes en su familia un ambiente seguro y apropiado para que puedan crecer en los valores humanos y cristianos que aseguren su salvación y que aseguren también el sostenimiento de la familia como la institución divina que tú has creado para el bien de la humanidad entera. Fortalece siempre nuestras familias, bendícelas como bendijiste un día la familia de Nazaret, donde el Señor Jesús, José y la Virgen María
vivían siempre el cumplimiento de tu voluntad, y permite, Señor, que todas nuestras familias sean iglesias domésticas desde donde se difunda ampliamente la fragancia de tu Hijo Jesús. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a meditar en este primer domingo del Adviento en Marcos capítulo 13, versículos del 33 al 37. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje, deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer y encarga al portero que esté velando, así también velen ustedes, porque no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa, si al anochecer o a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que le digo a ustedes, lo digo para todos. Permanezcan alerta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Adviento proviene de una palabra latina que significa advenimiento, llegada. Y este tiempo especial, que dura 4 semanas, está orientado totalmente a que tú y yo, como cristianos católicos, como cristianos verdaderos, como parte de la Iglesia de Cristo, preparemos nuestros corazones para la llegada del Señor. En el credo que nosotros proclamamos semana tras semana en la Santa Misa y que lo hacemos como profesión de nuestra fe, estamos siempre recordando un acontecimiento fundamental para la vida cristiana, pero también para la vida de la humanidad entera. Y ese acontecimiento es la segunda venida de Cristo. Hablamos de Cristo que viene como Señor, como Dios, como Rey eterno, como juez, para juzgar a los vivos y a los muertos. Y por más que en apariencia esa expresión que nosotros decimos de Dios que viene a juzgar a vivos y muertos pueda sembrar en el corazón de muchos el miedo, en realidad para nosotros los cristianos, la llegada de Cristo, la segunda venida de Cristo, llena nuestros corazones de mucha esperanza, de muchísima esperanza, porque sabemos que la humanidad camina en las manos de un Dios que es todopoderoso y un Dios que es también amor y también misericordia. El juicio de Dios ante la segunda llegada de Cristo va a ser un juicio en orden al amor, como nos dice San Juan de la Cruz. Por eso es muy importante que tú y yo vivamos el amor, que estemos dispuestos a amar siempre, no al estilo del mundo, no al estilo de las telenovelas baratas y absurdas en las que se ama de formas totalmente contrarias al querer y a la voluntad de Dios. No el amor como lo encontramos en la sociedad, en la opinión de muchas personas. El amor como lo encontramos en el corazón mismo de Dios. En pasajes tan hermosos como Juan 3:16, que nos dicen: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Es decir, amar hasta que nos duela, como decía Santa Teresa de Calcuta. Ser capaces de amar a los miembros de nuestra familia hasta que nos duela. Ser capaces de amar compartiendo lo que nosotros tenemos con los más necesitados, amándolos hasta que nos duela. Ser capaces de amar sacrificándonos a nosotros mismos, donándonos, brindándonos totalmente a los demás hasta que nos duela. Esa es la medida del amor. El que ama no calcula, porque ama totalmente. Por eso nosotros estamos llamados a amar de ese modo, y así, solo así, estaremos verdaderamente preparados para la llegada del Señor. Por eso tú y yo, hermano cristiano católico, hermana cristiana católica que me escuchas, tú y yo, nosotros todos, no tenemos miedo cuando consideramos la segunda venida de Cristo, porque Cristo viene para restaurar toda la creación en sí mismo. Por eso nosotros decimos
como en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 17. El Espíritu y la novia dicen, ven, y el que oiga, diga, ven, y el que tenga sed, que se acerque, y el que quiera, reciba gratis agua de vida. Y luego en el versículo 20 dice el que da testimonio de todo esto, sí, vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. Nosotros anhelamos la llegada de Cristo. Nosotros le pedimos a Dios que no tarde más, que llegue para que restaure la humanidad entera. Maranatá es esta expresión que en las Sagradas Escrituras leemos al final justamente del Apocalipsis. Maranatá, ven Señor Jesús. Mientras las sectas están sembrando el pavor y el miedo en el corazón de sus seguidores, hablándoles justamente de la segunda venida de Cristo, nosotros, la iglesia verdadera, los cristianos verdaderos, los católicos, decimos con las Sagradas Escrituras, Maranatá, ven Señor Jesús, ven, no tardes tanto. Es por eso que contemplar año tras año la llegada de Cristo, que llega encarnado en el seno de la Santísima Virgen María, nos permite llenar nuestro corazón también de muchísima alegría, porque recordamos, como lo decíamos ya con Juan 3:16, que tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que tú y yo, creyendo en Él, tuviéramos vida eterna. El Adviento nos prepara entonces para la llegada de Cristo en la Navidad. El Adviento nos prepara para que nuestro corazón sea ese pesebre en el que Cristo pueda nacer y, naciendo, enriquezca nuestra vida. Tristemente, en la sociedad de consumo en la que nosotros estamos, ya se empiezan a ver muchos adornos de la Navidad, pero nada que tenga que ver con Cristo. Es una sociedad de consumo en la que se aprovechan las marcas y los artículos de compra que muchas personas quieren para llenar las casas de muchos adornos relacionados con Papá Noel, con elfos, con los animalitos estos que arrastran los trineos de Papá Noel, con árboles de Navidad que ya han perdido también inclusive el sentido cristiano que tenían al inicio, etcétera, pero que no tienen a Cristo en el centro de sus preparativos, porque no lo van a tener tampoco en el centro de su celebración. Están celebrando la Navidad en torno a Papá Noel y a los regalos y a las luces y a los adornos, pero no en torno a aquel que es el corazón mismo de la Navidad, Jesucristo nuestro Señor, que como nos dice Juan 1:14, se encarnó para hacerse uno como nosotros. Cristo es el centro de la Navidad. Cristo es el centro también entonces de este tiempo del Adviento que nos prepara para celebrar la Navidad como Dios quiere, como Dios manda. Cristo quiere reinar en tu corazón y en el mío. Cristo quiere reinar en tu casa y en la mía. Cristo quiere reinar en la vida de quienes nos decimos cristianos y que queremos serlo, tanto de nombre como por obras. Cristo nos invita hoy y a lo largo de este tiempo del Adviento, a través de su iglesia, guiados por medio de la Santa Palabra que nos ha dejado en las Escrituras, para que tú y yo dejemos que nuestro corazón sea adornado con las gracias y dones especiales que Dios quiere brindarnos. Dios no quiere ver tu casa adornada. Dios quiere ver tu corazón adornado. Dios no quiere que gastes energías y dinero en comprar tantas cosas que van a mantener muy bien dispuesta tu casa, pero tener además tu corazón vacío. Dios quiere que tú tengas tu corazón lleno de su presencia. Dios quiere que tú le permitas a Él nacer en tu propio corazón. Que este tiempo del Adviento sea pues ese tiempo especial en el que tú permitas la gracia de Dios llegar hasta el fondo de tu propia vida. ¿Cómo nos preparamos nosotros los cristianos católicos en este tiempo del Adviento? La palabra de Dios es fundamental. Necesitamos meditar en la palabra de Dios
Por eso un cristiano católico que no lea las Escrituras es un cristiano católico a medias, porque la palabra de Dios es fundamental para crecer nosotros en la fe. Y una vez que nuestra fe se va fortaleciendo con la palabra de Dios, necesitamos entonces hacer uso de los otros medios que Dios ha dejado dispuestos en su iglesia, que son medios de salvación, porque la iglesia es sacramento de salvación. Cristo sigue salvando al mundo entero a través de la iglesia, y por eso ha dejado en la iglesia los medios de salvación. Primero, como decíamos, la palabra de Dios. Segundo, y fundamental también, los sacramentos. Y dentro de los sacramentos destacan, como sabemos, la Eucaristía. Nos preparamos apropiadamente, suficientemente a lo largo de este tiempo del Adviento, asistiendo semanalmente a la Santa Misa, que es el sacrificio que se sigue realizando en el corazón de la iglesia por ti y por mí. Es el sacrificio de Cristo que sigue dándonos la salvación a través del cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo nuestro Señor. Nos preparamos también en este tiempo del Adviento a través de la confesión frecuente. No pienses, hermana y hermano, que la confesión es para otras personas y no para ti. No pienses que tú no tienes pecado. El pensar y el afirmar que no tienes pecado es ya un pecado en sí mismo, un pecado grave de orgullo que te ciega, que cierra los ojos de tu mente y tu corazón para que no puedas reconocer tu propia debilidad humana. Tú y yo necesitamos del sacramento de la confesión porque tú y yo somos pecadores. Por eso, durante este tiempo del Adviento, es necesario que también acudas a la confesión al menos una vez. Que vengas a la confesión a lo largo de estas 4 semanas que componen el Adviento para que tengas la oportunidad de tener tu corazón libre de pecados y que así entonces recibas a Jesús que nace para que tú tengas la salvación. Nos preparamos también en el Adviento a través de las obras de caridad. Esa capacidad que tenemos para no ser insensibles a las necesidades de los demás, sino que tengamos el deseo de servirlos porque sabemos que en torno a nosotros hay personas que están sufriendo, personas menos favorecidas que nosotros, a las que podemos también nosotros servir con nuestras oraciones, pero también con nuestros bienes, con nuestro tiempo y con nuestro talento. Nos preparamos para el tiempo del Adviento leyendo obras espirituales de autores que nos vayan preparando a través de estos contenidos tan importantes que van sensibilizándonos para la llegada del Señor. Todos estos medios de salvación los tenemos ya en la iglesia y todos ellos unidos al medio fundamental de la oración nos permite tener entonces la comunicación plena con el Señor que prepare nuestros corazones para la llegada de Cristo en la Navidad. Que así entonces tú y yo, hermanos, estemos dispuestos a vivir este tiempo del Adviento con todas las gracias, dones y bendiciones que Dios quiere brindarnos y que nosotros nos regocijemos plenamente ante el nacimiento de nuestro niño Jesús, que nace en el pesebre de Belén, que nace en el hogar de Nazaret. Amén. Vamos a escuchar una canción que nos prepara justamente para este acontecimiento tan especial de nuestra fe, para la llegada de Cristo en el tiempo de la Navidad. Vamos a cantar con el corazón de niños la llegada de Cristo que viene como el Emmanuel, el Dios con nosotros. Pronto llegará la alegría, la luz que nos guía y nos llena de paz. Pronto llegará la esperanza de un Dios que se encarna y se quiere entregar. Preparemos el camino despertando los sentidos, abre de una vez tu portal. Preparemos el camino despertando los sentidos, que Jesús te viene a salvar.
desierto, nos dice atentos que viene el Señor. Enderezaré mi camino para que este niño reine en mi corazón. Preparemos el camino despertando los sentidos, abre de una vez tu portal. Preparemos el camino despertando los sentidos, que Jesús te viene a salvar. Adviento, Adviento, Adviento llegó. Adviento, Adviento, Adviento llegó. Todo puede ser diferente, Jesús me hace fuerte y puedo cambiar. Debo actualizar mis talentos, borrar mis defectos y su amor descargar. Preparemos el camino despertando los sentidos, abre de una vez tu portal. Preparemos el camino despertando los sentidos, que Jesús te viene a salvar. Preparemos el camino despertando los sentidos, abre de una vez tu portal. Preparemos el camino despertando los sentidos, que Jesús te viene a salvar. Adviento, Adviento, Adviento llegó. Adviento, Adviento, Adviento llegó. Adviento, Adviento, Adviento llegó. Adviento, Adviento. La semana pasada dábamos inicio a una catequesis muy hermosa, a la vez también que muy importante para nuestra vida de fe, y es la que nos permite encontrar muchas razones para seguir siendo católicos. En medio de tantas dificultades que se viven en nuestra vida de fe, en medio de los testimonios tan tristes y desgarradores de muchas personas que con tanta facilidad abandonan la Iglesia Católica, la Iglesia de Jesús, en medio de la negatividad también de personas que en el interior de la Iglesia Católica se dedican a vivir la fe de una manera imperfecta y que dentro de la misma Iglesia se dedican también a criticarla y a hablar mal de ella, de la Eucaristía, de los sacerdotes, del Papa, etc. Es muy importante que nosotros reavivemos nuestro amor y nuestra pasión por el ser católicos. Es una gracia, es un don especial de Dios el que tú y yo hayamos podido nacer en el seno de la Iglesia Católica, que es la Iglesia de Jesús. Es un don del que no podemos nosotros simplemente acostumbrarnos para vivir como el mundo vive, para dedicarnos con la mediocridad y con la flojera con la que muchos cristianos católicos están viviendo su fe, a dar mal testimonio de ella para que otras personas se valgan de ese mal testimonio para difamar a la Iglesia y para reducir su valor mismo que Dios le ha dado como instrumento de salvación. Por eso vamos a seguir meditando en todas estas razones que nos siguen alentando, que nos siguen animando a perseverar para que sigamos siendo católicos. Y la primera de las razones que mencionábamos es el origen mismo de la Iglesia, que es Cristo. La única iglesia que tiene origen divino es la Iglesia Católica, porque es la única iglesia fundada verdaderamente por Dios nuestro Señor. Y a lo largo de todas estas otras meditaciones acerca de las razones que nos mantienen católicos, vamos a seguir descubriendo la razón de nuestra certeza de por qué la Iglesia Católica es de origen divino, de por qué la Iglesia de Jesús es verdaderamente esta iglesia en la que tú y yo estamos, que se llama Iglesia Católica, que no solamente tiene católica por su nombre, sino que es ella misma católica, así también como es una, santa y apostólica. En segundo lugar, mencionábamos que la Iglesia tiene desde el inicio mismo, desde sus propios orígenes, una jerarquía. Dios estableció a Pedro como el representante visible de esa iglesia aquí en la tierra. El Papa es, por tanto,
vicario de Cristo o representante de Cristo en la tierra. Pero además del Papa y junto con él están también los obispos, estamos los sacerdotes y están los diáconos, todos nosotros formando la jerarquía de la Iglesia que ha estado como tal desde los mismos orígenes de esta gran institución que es esposa de Cristo, que es cuerpo de Cristo. En tercer lugar, decíamos que la Iglesia Católica demuestra su autoridad con la sucesión apostólica. Esa promesa de Cristo de estar con la Iglesia todos los días hasta el fin del mundo hacía necesario que el Espíritu Santo siguiera transmitiendo ese poder y esa autoridad que Cristo le había dado a sus apóstoles, a sucesores de estos, es decir, a hombres que eran ordenados y consagrados legítimamente a través del ministerio del orden sacerdotal, con la imposición de las manos y la invocación del Espíritu Santo sobre ellos, para que recibieran así el encargo que una vez recibieron los apóstoles y que se sigue comunicando a aquellos sobre los cuales el Espíritu Santo mismo hace esa consagración. Y a eso se le conoce entonces como la sucesión apostólica. En cuarto lugar, decíamos que la Iglesia Católica fue confirmada por Dios e inaugurada al mundo con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Y meditando en torno a este último punto, era cuando terminábamos la catequesis anterior, cuando recordábamos que ante la cantidad enorme de sectas protestantes que toman la Biblia para utilizarla según su propia conveniencia, afirmando cada una de ellas ser la Iglesia de Jesús, la misma Biblia nos daba entonces cuáles eran las claves que nos permitían encontrar y que nos permiten todavía seguir encontrando cuál es la iglesia verdaderamente pentecostal, cuál es la iglesia que nació verdaderamente en Pentecostés, la iglesia que tiene a Pedro como cabeza, la iglesia que tiene la unidad de los apóstoles unidos en una sola fe con un mismo espíritu, la iglesia que tiene a la Santísima Virgen María y que no la ha perdido a lo largo de estos 2000 años, sino que la tiene como ha estado la Santísima Virgen María presente a lo largo de toda la historia de la iglesia, así también como estaba al inicio. Esa es la iglesia que estaba en oración, esperando, aguardando la llegada del Espíritu Santo. Esa es la iglesia entonces verdaderamente pentecostal, la iglesia que nació en Pentecostés y que se ha mantenido ininterrumpida en la historia por espacio ya de más de 2000 años. Vamos a entrar ahorita a considerar la quinta de las razones que nos mantienen católicos y que nos animan a perseverar en la iglesia de Jesús, en la iglesia católica. La iglesia católica sigue la advertencia bíblica contra las divisiones, cismas y sectarismos. Si, como veíamos en el puntito anterior acerca de la recepción del Espíritu Santo por parte de la iglesia, que era la iglesia la que estaba unida en un mismo espíritu, en un solo corazón, es necesario entonces entender que la división es contraria al amor, al querer, a la voluntad de Dios. Dios no quiere la división, Dios quiere la unidad. Dios ha buscado siempre la unidad de nosotros todos como cristianos. El demonio ha sembrado en el corazón de aquellos que se rebelan contra la iglesia la división. Dios quiere la unidad, el demonio quiere la división. Por eso Dios quiso una sola iglesia, que es su propia iglesia, su iglesia personal. El demonio quiere 70,000 iglesias y más. El demonio quiere ver nacer cada día miles y miles de iglesias que son en realidad sectas en las que no está la presencia de Dios y que no están animadas por el Espíritu Santo. Mateo capítulo 12, versículo 25 nos dice lo siguiente: Él, Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no podrá subsistir. Eso lo sabía Jesús muy bien y por eso fundó
una sola iglesia. Y Él quería y quiere que esa iglesia siga siendo una, es decir, que siga conservando la unidad. Miren cómo lo dice el mismo Jesús ahora en Juan capítulo 10, versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a ellas tengo que atraerlas y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Aquí Jesús nos está mostrando que en el redil suyo, que es la iglesia, estamos nosotros, que somos sus ovejas, y que aquellas ovejas que están en otros rediles, guiados por otros pastores, necesitan venir, ser atraídas por la voz de Dios, que es el buen pastor, para que puedan convocarse, reunirse en un solo redil, que es el redil de Cristo, guiados bajo un solo pastor. Miren que Jesús no está diciendo que todos los rediles en los que hay ovejas son rediles suyos. No, Jesús está diciendo que hay otras ovejas, que Él tiene otras ovejas que no están en su redil, pero no está diciendo que todos los rediles que existen, es decir, que todos los grupos bíblicos que se autoproclaman iglesias de Jesús, son en realidad iglesias suyas. Jesús tiene una sola iglesia, Jesús tiene un solo redil, y en ese redil estamos todos los que somos constituidos ovejas de Cristo. Y todas estas otras ovejitas perdidas, que son ovejas descarriadas, que están en otros rediles, guiados por autoproclamados pastores, que son en realidad lobos vestidos de pastores, necesitan ser traídas también al seno de esta iglesia, que es el redil de Cristo. No nos está diciendo Cristo tampoco que nosotros como iglesia suya, como ovejas de su redil, necesitamos ir a congregarnos en otras iglesias, en otros rediles. No, son ellos los que necesitan ser atraídos a este único y verdadero redil de Cristo, que es la iglesia. En Juan capítulo 17, versículos del 20 al 23, con mucha más insistencia, Jesús está pidiéndole al Padre la unidad, porque Dios quiere la unidad, pero el demonio quiere la división. Juan 17, del 20 al 23. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que, por medio de su palabra, creerán en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ti y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Miren qué oración tan hermosa de Jesús, que se conoce en las Sagradas Escrituras como la oración sacerdotal de Jesús. Jesús ya está muy cerca de ofrecer al Padre su vida por nuestra salvación. Está a breves instantes Jesús de dar su vida por nosotros, de morir en la cruz por nosotros. Antes de hacer ese acto grandísimo de amor, Jesús eleva su corazón al Padre como sacerdote eterno y pide por ti y por mí, por todos los cristianos, para que seamos uno. Jesús, en la Santísima Trinidad, con el Padre y el Espíritu Santo, vive plenamente la unidad, vive eternamente la unidad. Esa misma unidad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es un solo Dios en tres personas, es la misma unidad que quiere Dios en su iglesia. Por eso Jesús está rogándole al Padre por la unidad de aquellos que han creído en Él y por aquellos que a través de su palabra y a través de su testimonio van a hacer posible que crean que Dios lo ha enviado para que sea el Salvador de todos nosotros. Hay un escándalo grandísimo en el protestantismo por medio de la división. Los ateos y las personas de otras denominaciones no cristianas suelen escandalizarse con mucha frecuencia cuando descubren una diversidad y una división tan grande y escandalosa
en el interior del cristianismo que no se convencen de que Cristo es verdaderamente el Salvador del mundo y que ha venido para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y no se terminan de convencer justamente por esa división escandalosa y ridícula de muchas personas que se dicen ser seguidoras de Cristo, pero no quieren seguir esta indicación de Jesús de que vivamos la fe cristiana en la unidad. Por eso Jesús sigue pidiéndole al Padre que todos seamos uno, como Él y el Padre son uno. Así también Hechos 2:47 nos dice lo siguiente: alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Dos detalles resaltan de manera especial en este pasaje de Hechos 2:47. En primer lugar, que todos aquellos que abrazaban la fe cristiana por medio de la predicación y del testimonio de los apóstoles eran agregados a la comunidad. Es decir, ellos no estaban cada uno siguiendo la fe cristiana a su propia conveniencia. A ellos no se les habían repartido Biblias para que cada uno se fuera a leerla y a enseñar las cosas que les diera la gana y a creer también lo que les diera la gana. No, todos los cristianos, es decir, todos los que iban acogiendo la fe cristiana y se hacían bautizar, eran agregados a la comunidad de los que se habían de salvar. Una sola comunidad, muchos cristianos que el Señor agregaba cada día, pero a una sola comunidad. La fe cristiana se vive plenamente en la unidad. No es cierto que la fe cristiana está dividida. Es una sola fe, es un solo bautismo, es una sola comunidad de fe en la que se congregan todos aquellos que creemos en Cristo, todos aquellos que somos cristianos. Y el segundo detalle muy importante que nos hace ver la necesidad de la iglesia para la salvación es que esa comunidad a la que se agregaban los cristianos era la comunidad de los que se iban a salvar. De tal manera entonces que no cualquier comunidad salva, no cualquier iglesia salva. Salva la iglesia que es una con Cristo, que es esposa de Cristo, que es cuerpo de Cristo, la Santa Iglesia Católica. Las otras comunidades puede que hablen de Dios, puede que lean la Biblia, puede que crean en Dios, puede que sean buenas personas, pero esas comunidades no salvan, porque la única comunidad que salva es la comunidad a la que son agregados los cristianos, comunidad esta instituida por Cristo, fundada por Cristo, congregada por Cristo. En Hechos 4:32 se nos presenta un detalle más o menos parecido al que acabamos nosotros ya de meditar. La multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que todo era en común entre ellos. Es una manera poética bellísima para expresar justamente la unidad de esa multitud enorme de cristianos que iba creciendo día en día, pero no en el seno de muchísimas sectas divididas entre sí, sino en la unidad de una sola comunidad a la que se agregaban cada día todas estas personas que abrazaban la fe y que tenían un solo corazón y una sola alma entre ellos. ¿Cómo puede haber un solo corazón y una sola alma entre 70,000 sectas protestantes, cada una de las cuales se llama a sí misma Iglesia de Jesús? ¿Cómo puede haber unidad de espíritu en medio de tanta diversidad de doctrinas y de enseñanzas que no son de ninguna manera la doctrina de Cristo? No está presente Cristo en la división. Cristo está presente en la unidad. Y por eso San Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 10 al 13, nos lo presenta de una manera muy clara, a la vez también que muy desafiante. Os conjuro, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que tengan todos un mismo hablar y no haya entre ustedes divisiones. Ojo, que tengan todos un mismo modo de hablar
y no haya entre ustedes divisiones. Antes bien, estén unidos en una misma mentalidad y un mismo juicio. Porque, hermanos míos, estoy informado de ustedes por los de Cloé, que existen discordias entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Está Cristo dividido? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O han sido bautizados ustedes en el nombre de Pablo? Miren lo desafiante de esas palabras de Pablo, que nos está animando a la unidad, y que se escandaliza ya el corazón del apóstol de Cristo por la división que estaba presente en algunas de sus comunidades, en esta particular de la iglesia de Corinto, que ya tenía pues a personas sembrando división, cuando lo que Dios quiere sembrar en el corazón de todos sus creyentes es la unidad. El mismo San Pablo, en esta misma carta y en este mismo capítulo, el capítulo 10, pero ya en el versículo 17, nos dice lo siguiente: porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Es una referencia bellísima a la Eucaristía, en la que se consagra un solo pan del que nos alimentamos todos nosotros, porque es un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y es una referencia también eclesiológica, es decir, es una referencia también a la iglesia, que es definida por el mismo San Pablo en numerosos pasajes de sus escrituras, de sus cartas, como el cuerpo de Cristo. Allá en Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 14, está San Pablo meditando justamente en la realidad de la iglesia como cuerpo de Cristo. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un mismo cuerpo, así también Cristo. Porque en un solo cuerpo hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Así también el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Esa enseñanza protestante de que Cristo tiene muchas iglesias, porque tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, cada uno de ellos es la iglesia, es falsa, es antibíblica, es anticristiana. No es una verdadera enseñanza de Jesús. La enseñanza de Jesús, que la encontramos en todos los pasajes del Nuevo Testamento y que estaba ya prefigurada, anunciada por los pasajes del Antiguo Testamento, de manera especial cuando Dios se eligió para sí mismo un solo pueblo, el pueblo suyo, el pueblo de su propiedad. Vemos cómo Dios quiere la unidad y el demonio quiere la división. Y en la fe cristiana verdadera, en las enseñanzas de Cristo, esa enseñanza de la unidad, esa exigencia de la unidad es fundamental. Por eso San Pablo está hablando de un solo cuerpo que se compone de muchos miembros. No son muchos cuerpos, es un solo cuerpo que se compone de muchos miembros. Y todos nosotros en ese cuerpo nos hemos unido por medio del bautismo. Y todos nosotros a través del bautismo en ese cuerpo hemos recibido el mismo Espíritu Santo que nos lleva a la unidad. Los protestantes no pueden decir que ellos han recibido este mismo espíritu, porque no es un espíritu de unidad, es un espíritu de división. Pero nosotros, cristianos verdaderos, hemos recibido el espíritu verdadero de Cristo, el Espíritu Santo, para vivir nuestra fe en la unidad. Por eso el mismo San Pablo, ya en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 6, nos lo dice de la siguiente manera: los exhorto pues yo, preso por el Señor, a que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu. ¿Conservar qué?
la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una, es la esperanza a que han sido ustedes llamados, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Nosotros hemos sido llamados por Dios. Nuestra vocación es a vivir nuestra fe cristiana, pero en la unidad del Espíritu, conservando entre nosotros la unidad del Espíritu, que no está presente en la proliferación de muchas sectas, cada una de ellas autoproclamándose Iglesia de Jesús, afirmando tener la verdad, afirmando estar inspiradas por el Espíritu Santo, pero viviendo su fe no en la unidad del Espíritu, sino en la división. Y a continuación viene San Pablo a describir cómo se vive esa fe en la unidad del Espíritu, en un solo cuerpo, es decir, si Cristo es la cabeza, Cristo tiene un solo cuerpo, y en ese cuerpo ya nos lo decía la carta pasada, primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 14, en ese mismo cuerpo, tú y yo, todos nosotros, los cristianos católicos, los cristianos verdaderos, hacemos parte, somos parte de ese único cuerpo que es el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Y así como es un solo cuerpo, es también un solo espíritu, del que nos decía San Pablo que es el espíritu de la unidad, no el espíritu de la división. Una sola es la esperanza. El Espíritu Santo nos mueve, nos inspira, nos impulsa a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Señor significa que nuestra vida está en manos del Dios verdadero que se ha revelado en las Sagradas Escrituras y en la tradición y que ha confiado esta predicación en su iglesia, a su iglesia. Ese Señor al que nosotros adoramos como el único Dios verdadero que existe desde siempre y vive para siempre. Una sola fe. Cristo dejó una sola fe, una sola enseñanza, una sola doctrina. Esa es la fe de los cristianos verdaderos. Esa es la fe de nosotros, los católicos. Un solo bautismo. Miren qué cosa tan triste cuando un católico se aleja de la iglesia verdadera y se mete a estos grupitos bíblicos que se llaman sectas, pero que se autoproclaman ellas mismas iglesias cristianas. Van y se bautizan de nuevo, cuando San Pablo está diciendo con mucha claridad que es un solo bautismo. Cristo dejó un solo bautismo, sumergidos en el Espíritu Santo. No se vale que tú, hermano, que has dejado la iglesia, te fuiste a meter a un changarrito y te dejaste bautizar en una tina o alberca o en el río. Y no se vale que cada iglesita a la que tú te pasas después, porque es un factor muy común de quienes están en las sectas, y es que van pasando de un changarrito a otro, se vayan haciendo bautizar en cada una de estas iglesitas, de estas sectas. Es contrario totalmente a la voluntad de Dios esa práctica tan horrible, porque San Pablo nos dice, es un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Yo me acuerdo no hace mucho que estaba hablando con un hermanito pastor protestante y que decía que él no era mi hermano. Y le preguntaba yo por qué no, y me decía, porque hermanos, somos solamente los que hemos aceptado la fe verdadera en esta iglesia de Jesús, y por tanto ustedes son varones, pero no son hermanos de nosotros. Enseñanza esta totalmente antibíblica, porque Jesús, a través del apóstol San Pablo, nos está enseñando que Dios es Padre de todos. Dios es Padre de todos. Y esa enseñanza sale de los labios de Jesús y está presente en el Nuevo Testamento, en los apóstoles, en la iglesia verdadera, en la iglesia católica. Nosotros podemos por eso orar siempre el Padre Nuestro, recordando y reconociendo que todos nosotros somos hijos de Dios. Por eso le decimos al Padre de los cielos, Padre nuestro, que estás en los cielos.
es Padre de todos. Aunque los hermanitos protestantes lo nieguen y afirmen que solamente los de su changarrito son hermanos y que ya los demás son varones y hembras, pero que no somos ya todos hermanos, hijos de un mismo Padre. En la carta que le escribe San Pablo al obispo Tito, le dice lo siguiente, en Tito capítulo 3, versículos del 10 al 11. Al sectario, después de una y otra amonestación, rehúyele, ya sabes que ese está pervertido y peca, condenado por su propia sentencia. Todos aquellos que se han alejado de la iglesia son sectarios. ¿Qué es una secta? Una secta es un trocito de algo, un pedacito, una fracción de algo. Ellos ya no son la iglesia verdadera porque se alejaron de la iglesia verdadera y se convirtieron en una sección, en una secta, en una fracción, en un pequeño grupo separado del todo. Por eso no son la iglesia de Jesús y por eso se han convertido en sectarios. Y Jesús está diciéndoles a los cristianos verdaderos, a los católicos, al sectario, es decir, a los que habiendo estado en la iglesia se han apartado de ella para entrarse a un pedacito, a una fracción, a una parte de un grupo separado que ya no es la iglesia de Jesús. Después de una y otra amonestación, rehúyele. Ya sabes que ese está pervertido y peca. Y ellos creen que ya no tienen pecado. Y ellos creen que los pecadores somos solamente los católicos. San Pablo está recordándoles que sí están en pecado y no están salvados. Por el contrario, están pervertidos. Una sexta razón que nos anima y nos impulsa y nos motiva a permanecer siendo católicos es que la Iglesia Católica se basa en la autoridad no solamente de la Biblia, sino de las otras formas en las que Dios ha manifestado su autoridad a través de su revelación. Todas las sectas protestantes nacieron de la Biblia, es decir, todas las sectas protestantes, sin excepción, tomaron la Biblia y originaron sus grupos bíblicos autoproclamados iglesias cristianas, que son en realidad esos pequeños grupitos bíblicos, sectas, fracciones, como lo mirábamos hace un momentito. Pero la realidad es que Jesús no escribió una Biblia. En su lugar, Jesús fundó una iglesia, su iglesia. Y de esa iglesia de Jesús nace la Santa Biblia. Pues esa iglesia de Jesús basa su autoridad en esa misma Biblia que el Espíritu Santo inspiró en su interior, así también como en la tradición apostólica y en el magisterio de la iglesia. Vamos a mirar cada una de estas tres bases que fundamentan la autoridad de la iglesia y que nos permiten reconocerla como la iglesia verdadera. Vamos a mirar esas tres fuentes de la autoridad de la iglesia, que son, como decíamos, en primer lugar, la Biblia, en segundo lugar, la tradición apostólica y en tercer lugar, el magisterio de la iglesia. En primer lugar, la Biblia. En Hebreos 4, 12 al 13, se nos dice lo siguiente: ciertamente es viva la palabra de Dios y eficaz, y más cortante que espada alguna de dos filos. Penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas y médulas, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. No hay para ella criatura invisible. Todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Esta palabra de Dios, como sabemos, ha sido plasmada por escrito en las Sagradas Escrituras. Pero Dios no escribió la Biblia. Jesucristo, nuestro Señor, Dios con nosotros, cuando vino a este mundo, no escribió la Biblia. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo y nació en el corazón de la iglesia. Las sectas protestantes nacen de la Biblia. La iglesia verdadera nace de Cristo y escribió la Biblia. Así también en segunda carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículos del 15 al 16, se nos dice lo siguiente: desde niño
le está escribiendo Pablo a Timoteo, ¿no? Desde niño conoces las Escrituras y pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. Este pasaje le gusta mucho a los hermanitos protestantes porque con ella afirman que la Biblia está afirmando que solamente la Escritura es la base de la fe. Pero eso no es lo que está enseñando San Pablo en este pasaje. Lo que está hablando San Pablo en este pasaje es que la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Pero no está diciendo que solamente la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Ese solo la Escritura o ese solamente la Escritura se lo agregó Martín Lutero y después de él todos los otros mentirosos pastores protestantes para afirmar que la tradición no es una fuente de la revelación de Dios, lo cual es completamente falso. Ellos siguen afirmando que la Biblia tiene la totalidad de la revelación de Dios y la misma Biblia los contradice. Y eso lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Además entonces de la Santa Biblia, que es fuente de la fe, pero no es la única fuente de la fe y por tanto no es la única fuente de la autoridad de la Iglesia Católica basa su autoridad también, como decíamos, en la tradición de los apóstoles, es decir, el contenido de la doctrina cristiana procedente de los comienzos del cristianismo que garantiza la continuidad del único e idéntico mensaje de Cristo. Una característica común y muy importante de la iglesia primitiva es que tenían una sola fe. Ya lo hemos visto en los pasajes que estábamos meditando hace un momentito. Una sola fe. Cuando los apóstoles, una vez de recibir el Espíritu Santo, fueron por muchos lugares a expandir el reino de Dios, a predicar la palabra de Dios, lo hicieron todos ellos predicando y proclamando una sola fe. Esa sola fe que predicaron y que anunciaron los apóstoles es justamente a lo que se le conoce como la tradición apostólica o la tradición de los apóstoles. Y la encontramos en pasajes tan importantes como segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros de viva voz o por carta. Aquí San Pablo está diciéndole a la comunidad de Tesalónica que tienen que mantener, tienen que conservar, tienen que vivir todas las enseñanzas que se han transmitido a ellos, tanto por escrito, la Santa Biblia, como de viva voz. Allí están presentes, pues, las dos formas en las que la revelación de Dios se ha comunicado a nosotros, a los seres humanos. Así también como este pasaje tan importante, encontramos en primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2, lo siguiente: los alabo porque en todas las cosas se acuerdan de mí y conservan las tradiciones tal como se las he transmitido. Allí está diciendo San Pablo que esas tradiciones se han transmitido por él mismo a otros, de la misma manera como él las ha recibido de otros. Más claro es como lo encontramos en ese mismo pasaje de San Pablo a los Corintios, ya en el versículo 23a. Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido. Es decir, la tradición, la tradere, es aquella transmisión de la fe, bien sea por viva voz, por la predicación de los apóstoles, que no se registró por escrito, o bien sea a través de las cartas de los apóstoles que transmitían también la fe cristiana de Jesús para nosotros y que nos hace vivir una sola fe. La próxima semana, si Dios quiere, vamos a seguir meditando en esta segunda fuente de la autoridad de la iglesia para seguirnos llenando de mucho amor y de mucho entusiasmo y de mucha gratitud, porque hacemos todos parte de la única y verdadera iglesia que Jesús ha fundado, la Iglesia Católica. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. ¡Feliz semana!
Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica. Y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.